Estos hechos, estas imágenes del viernes en la Ciudad de México tuvieron consecuencias hoy. La muchacha pateada en el piso por la policía capitalina el viernes. ¿Qué consecuencias? La consecuencia de que hoy desapareciera la policía de la Ciudad de México. Al desaparecer, los violentos tuvieron 2 horas, para golpear, saquear y robar a placer. Eso no es una protesta social, eso es saqueo, eso es robo. Buenas noches. ¿Eso es una protesta social? Tendremos que acostumbrarnos a pensar que eso es una protesta social. ¿O es lo que parece y lo que fue? Saqueo, robo. Saqueo y robo consentido por la policía de la Ciudad de México. Ante el riesgo de que se repitiera una escena como la del viernes, la policía capitalina optó por desaparecer. Y que los afectados se rasquen con sus uñas, que se defiendan como puedan. No les van a creer, ¿por qué? Porque no son parejos. ¡Protégela, madre! ¡Protégela, güey! ¡No le vaya a pasar algo, no mames! ¡Protégela, güey! ¡Protégela! ¿Qué hay de derechos humanos? Está permitido aventar una botella, pero yo no puedo decir animales. Eso es de derechos. Señor, ¿lo agredieron? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? Me han aventado piedras, me dieron un chingadazo, me corretearon. Y a los señores no les dicen ni madres. ¿Dónde están los derechos para los... ¿Usted de dónde viene? Humanos, que digan los derechos paciencia. para los Señor, ciudadanos? su nombre. Son los derechos Walter de la Cruz. ¿Ustedes saben esta zona protestando? ¿Es No comercial? pasé y no me parece. Es una mierda lo que hacen esos cabrones. Pero nadie les dice ni madres. Tienen un grupo que todavía los cuida. Y derechos humanos se ponen del lado de ellos. No tienen madre. ¿Cómo negarle razón a este señor que estaba tan indignado? ¿Quién es ese grupo que cuida a los violentos? Según él, ¿quiénes son ese colectivo? El colectivo Marabunta es una organización de la sociedad civil promotora de los derechos humanos creada en 2012 y constantemente vemos a las brigadas de Marabunta en marchas, en protestas, en mítines de la Ciudad de México. Sus integrantes se encargan de hacer trabajos de contención de manifestantes, cuidan que los policías no los golpeen, que si hay detenciones se dé seguimiento, en fin, que todo se dé conforme a los protocolos y a la ley. Hoy los vimos, hoy aparecieron en la protesta esta tarde, pero según gente afectada, dice, en realidad lo que hacen es proteger a los violentos. Vamos a tener en unos momentos, en 3-4 minutos, la crónica más completa de lo que pasó hoy en la Ciudad de México, otra vez en la Ciudad de México. Pero antes, ¿cómo están las cosas con el coronavirus? Durante 2 días seguidos han bajado los contagios. Si esto se mantiene durante algunos días, y ojalá sea el caso, es probable que veamos la famosa curva de contagios hacia abajo, por fin. Hoy un poco menos de 3,000 contagios. Son muchos, pero son menos de los que se habían registrado miércoles, jueves, viernes de la semana pasada. 120,000 contagios ya en total. En cuanto a los mexicanos que han perdido la vida, el total hoy superó los 14,000. 14,000 se reportaron, 354 en las últimas horas. Ya murieron más de 14,000 mexicanos por coronavirus. Y por más que el doctor López-Gatell diga que no es importante la cifra de letalidad, en México está muriendo pues ya casi el doble, porcentaje del doble de los contagiados de coronavirus de lo que mueren en el mundo. 11.7 de letalidad.
Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Vamos a platicar de las lluvias que estuvieron copiosas este qué día. cosa hoy. Esta tarde-noche se registró esta fuerte tormenta con granizo en al menos 9 alcaldías de la Ciudad de México. La lluvia provocó inundaciones en varias partes de la ciudad. Hubo calles que quedaron tapizadas por el granizo. Vean nada más. Las alcaldías más afectadas fueron Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, por lo que se emitió ahí la alerta roja. En la Gustavo Amadero se cayó un árbol en la zona de Zacatenco. Por cierto, hay alerta naranja. Estuvieron en naranja las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan. Y al sur de la ciudad fue una de las zonas más afectadas, el sur. Ahí se desbordó el río San Buenaventura, en San Bartolo, el Chico, ahí en Xochimilco, en la zona conocida como Vaqueritos. Los bomberos están trabajando ya en la zona para sacar el agua que entró a las casas. Y el gobierno de la Ciudad de México reportó que el Hospital Pediátrico La Villa se inundó, pero el equipo de Protección Civil ya logró resolver este problema. El Hospital General de Joco también se inundó, la planta baja. No fue necesario el traslado de pacientes en ninguno de estos casos. Estaciones del metro también se vieron afectadas, como el caso de la estación Viaducto. Hay varias goteras causaron encharcamientos al interior de la estación. Y en el Estado de México también hubo caída de granizo e inundaciones. En Tlalnepantla varios coches quedaron atrapados en medio de inundaciones, mientras que en Almoloya las calles también se cubrieron de blanco por la caída de granizo, Ciro. Creo que es ahora sí la llegada de la temporada de lluvias. Bueno, nos vemos en un momento. Por supuesto. Mucha información esta noche. Gracias, Cristal. Veíamos cómo actuaron hoy. Grupo violento, vandalizaron, saquearon, robaron comercios en Paseo de la Reforma y en Avenida Juárez. ¿Cuál era la causa? Una supuesta protesta contra el abuso policíaco, contra las imágenes del viernes, como los policías pateaban a esta joven, ahora sabemos se llama Melanie, hechos el viernes en Polanco. Hoy dijeron que esa era la razón por la que salían a protestar, pero lo de hoy fue otra cosa. Poco antes de las 3 de la tarde inició la manifestación, convocada para pedir justicia por los casos de abuso policial de los últimos días. Un grupo de aproximadamente 150 jóvenes llegaron al Ángel de la Independencia. Y al igual que el viernes, comenzaron los destrozos sin que ninguna autoridad se los impidiera. Iniciaron contra las estaciones del Metrobús ubicadas en Avenida Reforma. No hubo ni un solo policía que lo evitara. Después fue el Starbucks Fiesta Americana, sobre Avenida Reforma. Más adelante, al llegar a la Avenida Juárez, saquearon una tienda Oxxo. Y el botín fue repartido entre manifestantes, personas que pasaban por el lugar e indigentes. A las 3:30 de la tarde pasaron por el hemiciclo a Juárez. Molestos por la presencia de los medios, los grupos anarquistas empezaron a agredir a reporteros y camarógrafos. Lanzaban huevos y cuetones. Nuevamente, ni un policía los contuvo. Cuidado. Unos metros más adelante, en el Palacio de Bellas Artes, ocurrió lo que sería la primera y única respuesta de la policía en la marcha. Los anarquistas intentaron tirar las vallas protectoras. La respuesta fue polvo extintor. Y cuando parecía que ya no habría más saqueos, en la calle 5 de Mayo encontraron una tienda Adidas. Personas que no formaban parte de la manifestación fueron las más beneficiadas. A las 4:30 de la tarde, el grupo de anarquistas llegó al Zócalo. Con total libertad, los manifestantes tiraron las vallas que protegían el corredor de Madero, pero al derribarlas, vieron por fin a un grupo de policías y salieron corriendo. La tienda Gomart, ubicada en la esquina de Madero, fue saqueada por más de 30 minutos. Vendedores ambulantes de la zona aprovecharon la oportunidad. A las 5 de la tarde, los manifestantes se retiraron del lugar, después de realizar saqueos por más de 2 horas con total libertad.
¿Y en dónde estuvo la policía? Vemos que sí estaban ahí en Madero y que al verlos los manifestantes se fueron. ¿Cómo le explican a la gente de Starbucks, de Walmart, de Adidas, en fin, de los de Oxxo, de los distintos comercios que fueron afectados? ¿Cómo explica la policía de la Ciudad de México esa inacción, ese permiso para saquear? Lo hicieron el viernes en Polanco, hasta que apareció la policía. Hoy lo volvieron a hacer durante casi 2 horas en el centro de la Ciudad de México. Al terminar la protesta en el Zócalo, este grupo estaba tan echado para adelante, este grupo de violentos, de anarquistas, que fueron a la propia Fiscalía General de Justicia de la ciudad, en la colonia Doctores. Llegaron ahí por las 6 de la tarde, estaba cerrado, rompieron los vidrios de la fachada del edificio, hicieron pintas, subieron al primer piso del estacionamiento que se encuentra frente a la Fiscalía, ahí hicieron un mitin. Por primera vez, ahí fue, 4 horas después, cuando pidieron justicia por Melanie y también por Giovanni, el joven asesinado en Jalisco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la Ciudad de México informó que los manifestantes buscaban una confrontación con la policía. Sin embargo, la confrontación se evitó gracias a que los policías siguieron la marcha desde vías aledañas al primer cuadro de la capital, y desde vías aledañas vieron cómo saqueaban tiendas, cómo saqueaban comercios, cómo agredían periodistas. Pero pues lo vieron desde vías aledañas. Donde también hubo una marcha, pero con poca gente, fue en Guadalajara. Pues no más de un par de decenas de jóvenes se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por Giovanni López, el joven asesinado por policías municipales de Tlahuacán de los Membrillos hace un mes, el 5 de mayo. Hoy no hubo desmanes, no hubo detenciones. El sábado se había registrado otra marcha allí en Guadalajara. Ahí sí hubo 6 personas detenidas por vandalizar comercios y el Palacio de Gobierno. Hoy temprano el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, señor de nombre Eduardo Cervantes, declaró ante la Fiscalía de Jalisco por el caso de la muerte del joven Giovanni López. El alcalde estuvo unas 3 horas en la Fiscalía. Al salir dijo que está a disposición de las autoridades cuando lo soliciten. Hay que recordar que por este crimen han sido detenidos 3 funcionarios de la Policía Municipal. Todos los detenidos de las protestas de jueves y viernes ya fueron liberados debido a las denuncias de detenciones arbitrarias por parte de policías ministeriales ocurridas el viernes. Este fin de semana se detuvo a 2 elementos de la Fiscalía de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro mencionó que es muy probable que el crimen organizado estuviera detrás de estas detenciones. En fin, vamos a ver este otro caso similar al de Giovanni. Ocurrió el 2 de mayo en Jalapa, en Veracruz. Un joven de nombre Carlos Andrés Navarro pidió ayuda por medio de una transmisión en vivo en redes sociales. Dijo que lo querían secuestrar y pidió llamar a la policía. Vecinos lo reportaron al 911, dijeron que estaba grabando casas y autos, además de que parecía alcoholizado. Llegaron policías estatales a donde estaba y esto ocurrió. Estoy en el fraccionamiento Jacarandas. No sé si puedan mandar una patrulla. Yo pido cualquier cosa que desaparezca. Cualquier cosa que desaparezca para que vean la seguridad en el estado. Si alguien está viendo este video y pueden llamar a una patrulla de la policía para que venga por mí, porque está todo muy raro. Al parecer me quieren secuestrar. ¿Qué pasó? Bueno, esta persona que estaba grabando, un joven, fue llevado a los separos del cuartel Heriberto Jara de la Policía del Estado de Veracruz y ahí murió. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que el joven murió de un infarto. A más de un mes de su muerte, hoy familiares y amigos marcharon en calles de Jalapa, pues, para exigir justicia.
Ahí un grupo de jóvenes encapuchados hicieron pintas, causaron destrozos, sucursales de bancos, prendieron fuego a un muñeco con figura de policía, no pasó a mayores, pero ahí tenemos otro caso. Un caso en Jalisco y ahora este caso en Veracruz. Y hay uno más ocurrido el sábado en Mazatlán, en Sinaloa. Elementos de la policía municipal detuvieron de esta forma a un motociclista. Así lo detuvieron. Ahí están las imágenes. Golpean, lo patean y lo suben a un vehículo, parece una patrulla. En respuesta, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, anunció hoy que va a crear una unidad independiente de asuntos internos. Esto para que vigile cómo proceden sus policías. La policía de Mazatlán dijo que en la actualidad la policía municipal está secuestrada por elementos que solapan las irregularidades de sus compañeros. Y así se llevaron a esta persona. Ayer, por cierto, se registró el día más violento en lo que va del año, esto a pesar de que pues, mucha gente sigue en su casa. De acuerdo con datos preliminares del gobierno federal, ayer se registraron 117 ejecuciones u homicidios dolosos en el país, una cifra superior a los 114 asesinatos, la cual había ocurrido el 20 de abril. No paran los homicidios. De regreso al tema de Jalisco, el presidente López Obrador insiste en que no quiere hablar con el gobernador Enrique Alfaro. Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando. Hay que recordar que desde el jueves en la noche el gobernador Enrique Alfaro responsabilizó a gente de la Ciudad de México de Morena y le pidió al presidente López Obrador que amarrara a los suyos que habían causado destrozos, mucha violencia en Guadalajara el jueves. A eso se sigue refiriendo hoy el presidente López Obrador. Y lo hizo también el fin de semana. El fin de semana además hubo un duro intercambio de palabras entre el presidente López Obrador y el historiador Enrique Krause. Ahora con los hechos de Guadalajara, de Jalisco, un intelectual orgánico, Lucas Krause Alamán, tomó partido, o mejor dicho, reafirmó su conservadurismo. Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Enrique Krause había hecho una referencia sobre los hechos de Jalisco, pero bueno, después de estas palabras del presidente López Obrador, le respondió con este tuit en el que dice que quien se parece a Lucas Alamán es el presidente por la forma en que concentra el poder. Esta mañana, por la mañana, hablamos con Enrique Krause. El presidente López Obrador desafortunadamente insulta, ofende, descalifica a la prensa, a los periodistas, a los intelectuales. Viniendo de un presidente, el discurso de odio es muy grave porque autoriza a la gente a odiar, multiplica el discurso de odio. Krause insistió que el presidente López Obrador no es un liberal, sino que es un conservador. Al final le pidió acabar con los pleitos, con la polarización, le pidió ir, en verdad, a un proyecto de unidad nacional para salvar el gravísimo momento que atraviesa México. Presidente López Obrador, convoque usted a la unidad de los mexicanos frente a la gran desgracia que vivimos y que viviremos. Unidos hemos salido de muchas desgracias y solo unidos podemos seguir adelante. Unidos siempre.
Enrique Krause. En otras cosas, en plena emergencia sanitaria y entrando a temporada de lluvias, vamos a ver cómo quedó el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE por una falla en las obras de mejoramiento del hospital, mejoramiento que se había hecho el año pasado. Esta es la historia. Aguas con el corto. Es el área de urgencias para la atención de pacientes con COVID-19 del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, en la alcaldía Gustavo Amadero. Nuestras urgencias adultos. La administración Zulma, bravo, bravo por esto. Tenemos cascadas en urgencias, bravo Zulma, bonita decoración. Después de la 1 de la madrugada del sábado, los trabajadores narran que sonó la alarma de incendios. No estaba lloviendo. Se rompió la tubería que alimenta los lavabos de los consultorios 3, 4 y 5 de urgencias, causando daños en toda el área. Deberíamos de tomar la foto acá la foto en el balneario, ¿no? ¿Se va a caer todo? Sí, se va a caer todo. Todo. Ya viene para acá también. Aguas con el corto. Esa noche había alrededor de 30 pacientes con COVID-19 internados en urgencias, de los cuales 17 estaban conectados a un respirador y los otros tenían mascarillas de oxígeno y aparatos para mantener el monitoreo de sus signos vitales. Aparatos que de desconectarse ponían en riesgo la salud de los pacientes. El mayor temor para los médicos, enfermeras y camilleros era que pudieran electrocutarse. Todos con pacientes COVID en escobas. Esta es la administración Zulma. Urgencias adultos. Los primeros 30 minutos, aseguran, estuvieron solos. Incluso personal de mantenimiento se tardó en ingresar a la zona COVID porque no tenían el equipo ni las mascarillas necesarias para no contaminarse. Denuncian los trabajadores que los servicios de emergencia tardaron en llegar poco más de 40 minutos y que la dirección del hospital tardó en reaccionar. Esta es un área recién rehabilitada del hospital. Hace 10 meses el director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, Pedro Centeno, publicó su inauguración y la subdirectora administrativa, Zulma Carvajal, del Hospital 1 de Octubre, presumió la obra, que el sábado sucumbió al peso del agua. Hoy el área luce así. El fin de semana se arregló la tubería y se limpiaron los consultorios, según lo publicó el ISSSTE en sus cuentas de redes sociales. Imagen Noticias de la tarde tuvo copia del informe que la directiva del hospital entregó para explicar qué fue lo que ocurrió. Según el documento firmado por la subdirectora administrativa, señora Zulma, la que gritaban los enfermeros, Zulma Carvajal, explica que la fuga fue porque falló la tubería y que la empresa Obras y Construcciones Diaram, que es la encargada de la remodelación de esta área, reparó los daños e hizo la recuperación de todos los bienes materiales. Nada de esto, dicen, lo pagó el ISSSTE, lo dice la directiva. Los trabajadores de este hospital nos dijeron que es la segunda vez que se revienta esa tubería en los 10 meses que lleva de remodelación. ¿Cómo están las cosas hoy en el mundo en cuanto a coronavirus? Estados Unidos sigue 110,000, más de 100,000 personas muertas, acercándose a los 2 millones de contagios. Brasil va camino al 1,000,000 de contagios y a los 40,000 muertos. México, ahí están los datos, 120,000 contagios, 14,053 muertos. Y lo que veíamos al inicio, en las últimas 24 horas, 354 personas muertas, menos de 3,000 contagios en México, comparado con Brasil, pues nada, allá en 15,000 contagios diarios, en Estados Unidos 15,000, también 14,000, y muertes en Brasil 679 en las últimas 24 horas.
Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, confirmó que otros 3 funcionarios del instituto dieron positivo a COVID-19. Se trata del secretario general, Javier Guerrero, el director de finanzas, Humberto Pedrero, y el titular de la unidad de evaluación de delegaciones, Héctor Robles. Según el IMSS, los 3 se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Estos casos se suman, por supuesto, al del director, Zoe Robledo, quien ayer confirmó que tiene coronavirus. Hoy se dijo que toda su familia. Y recordemos, Ciro, que el viernes estuvo en contacto con el presidente López Obrador, secretario de la Defensa, de Marina. Habría que ver qué resulta. Bueno, pues pronta recuperación recuperación a los 4. Y vamos ahora con una buena noticia, Ciro, porque el Hotel Hard Rock de Cancún reabrió sus puertas. A principios de abril tuvo que cerrar junto con al menos 45 hoteles más. Luego se fueron sumando otros a esta medida de 213 hoteles que hay ahí al norte de Quintana Roo. Y lo hicieron a consecuencia de la baja ocupación por la pandemia de COVID-19. Hoy, 2 meses después, el Hard Rock recibió a sus primeros huéspedes. Entre aplausos, el staff del hotel les dio la bienvenida, les tomó la temperatura para poder pasar. Con mariachis, con fuegos artificiales, la gente esperó con su copa de champaña que cayera el telón para que empezara a tocar el mariachi y demás. Estuvo emotiva la bienvenida para los turistas ahí en Cancún, donde, por cierto, 17 hoteles ya están abiertos en la zona de playas, 22 ahí en Cancún, uno más en Puerto Morelos, además de Isla Mujeres, que ya reanudó operaciones en Villas del Palmar. Lo malo, Ciro, de todo esto es que el primero en llegar fue el sargazo. Hay sargazo en las playas. Bueno, vámonos ahora sí con el otro tema. Vámonos a Estados Unidos. Ciro, el policía Derek Chauvin, el que mató. You could have fucking put him in a car by now, bro. He's not resisting arrest or nothing. You enjoying it. Look at you. Your body language explains it, you fucking bum. Look at him. Get off of him now. What is wrong with y'all? What the fuck? He's not responsive right now. Ese policía, Derek Chauvin, el que mató a George Floyd hace 2 semanas, tendrá que pagar $1.250.000 de fianza para seguir su juicio en libertad. Hoy fue su primera audiencia y Derek compareció por videoconferencia desde la prisión de máxima seguridad de Oak Park en Minnesota. Es acusado de homicidio en 2º grado y la próxima audiencia sería el 29 de junio. Y siguen las protestas por este tema en Estados Unidos contra el racismo, contra el abuso policial, tras el asesinato precisamente de George Floyd. Las protestas han bajado de tono, se realizan ya de forma pacífica. Hoy, por ejemplo, hubo marchas en ciudades como Los Ángeles, Atlanta y Nueva York. Por cierto, ahí en Nueva York ya se levantó el toque de queda y esta tarde más de 3,000 personas marcharon para exigir una reforma a la policía y al sistema de justicia, mientras que en Houston más de 10,000 personas asistieron. Fueron al velorio público de George Floyd. Este velorio se realizó en la iglesia Fountain of Praise y por la noche se realizó una vigilia en la preparatoria Jack Yates. Mañana los restos de George Floyd serán enterrados. Esto sí será en una ceremonia totalmente privada. Y en el Capitolio, legisladores demócratas realizaron otro homenaje a Floyd. Encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, los legisladores se hincaron por casi 9 minutos. Más tarde presentaron una iniciativa para reformar los departamentos de policía del país. Quieren que aumenten los castigos por abusos por parte de policías. Bueno, pero ya mucho más contenidas, tranquilas las cosas en Estados Unidos. Nada que ver con el fin de semana hace 2 sábados. Sí, no, ese sí estuvo fatal. Ahorita ya las cosas están más tranquilas. Ya se eliminó el toque de queda, por ejemplo. Algunos elementos de la Guardia Nacional ya regresaron a su lugar, así que ya está más tranquila la situación. Trump ahí sigue haciendo declaraciones, Ciro, pero acerca de la policía precisamente y reconociendo la labor de los policías. Gracias, Cristal. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La Asociación de Bancos de México y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron nuevas medidas para evitar aglomeraciones en las sucursales. Los empleados que están trabajando desde sus casas van a seguir haciéndolo. Los bancos van a abrir
a partir de las 10 de la mañana para poder escalonar la entrada de sus trabajadores que sí acuden a las sucursales. Dijeron que se tomarán medidas afuera de las sucursales más visitadas. Se va a buscar cambiar además el día de pago de las nóminas y dijeron que van a promover el uso de medios digitales. El viernes lo adelanté aquí, que Jesús Seade iba a ser el candidato de México a la Organización Mundial de Comercio. Más allá de que es una muy buena idea, muy buena noticia, no deja de ser simpático que es uno de los organismos más neoliberales del mundo. Es el comercio mundial, vincular todo el comercio mundial. Es tan neoliberal. Seade es neoliberal. Los otros dos candidatos que ha tenido México, uno Herminio Blanco, que era un técnico, y el otro Carlos Salinas. O sea, es neoliberal, es correcto y es bueno que Seade sea el candidato de México y ojalá gane. Ojalá. Es un hombre que tiene... Que más es una muy buena persona. El más es un allá gran de sus, tipo, es un gran ser humano, pero además tiene una habilidad técnica difícil de conseguir. Él tiene grandes, y se vieron en la negociación del TEMEC, contactos con el gobierno de los Estados Unidos, la Kaiser y él son amigos, y ha hecho gran parte de su vida profesional en China. Entonces es de las muy pocas personas en el mundo que tiene muy buenos contactos en los Estados Unidos, muy buenos contactos en China, y que puede terminar arreglando... ¿Tiene probabilidad de ganar? Muchas. Sí. Tiene dos... ¿Se entra a competir? No, entra a competir en plan grande. Tiene dos, que podríamos decir, desventajas. Una, que el presidente que renunció es brasileño. Sí. Y dos, que en estos organismos están prefiriendo poner mujeres. O sea, son las únicas dos. No, pues ya perdió. No, lástima, pues, porque en una de esas van a preferir un hombre que tiene interlocución con todas las partes, se lleva bien con los... Tiene su buena don de gente y su capacidad técnica lo hacen como una muy buena opción, pero no deja de ser chistoso que este gobierno, la 4T, propone, bien hecho, a un funcionario de uno de los organismos más neoliberales del mundo. Tanto que hasta Salinas lo quería presidir. Pues sí. Rebátala, David. Oiga, no es cierto que la Procuraduría Fiscal de la Federación está amenazando a nadie y que están tehuacaneando gente. Están haciendo cumplir la ley y eso les ha permitido recuperar este año casi 30,000 millones de pesos. Bueno, gracias, perdón, a las personas que nos preguntan a partir de qué día los bancos van a abrir a las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Es a partir del miércoles, ese fue el acuerdo. Mañana todavía abren su horario normal y a partir del miércoles a las 10 de la mañana. Voy a decir una pausa. Hoy se informó que falleció anoche a los 91 años. El pintor, el gran artista plástico mexicano Manuel Felgueres murió por COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes lamentaron el fallecimiento del maestro Felgueres, destacaron que fue un pionero del arte abstracto en México y que hereda un extenso trabajo plástico con importantes aportaciones artísticas. Mañana, en su columna en Excelsior, Federico Reyes Heroles va a publicar una emotiva, realmente emotiva, ya tuve oportunidad de leerla, despedida a Manuel Felgueres. Escribe, entre otras cosas, Federico: Manuel Felgueres era grande porque nunca cesó de experimentar. El éxito no lo apoltronó. Todos los días, frente al lienzo, rompía con sus propios esquemas. Mañana, Federico Reyes Heroles sobre Felgueres en Excelsior. Vamos a ver de nuevo esta imagen. Eso no es protesta social, eso es saqueo, eso es robo. Y como los gobernantes tienen pánico de que 1, 2, 3 policías se excedan, optaron por dejar saquear, por dejar robar durante más de 2 horas. Pésima ecuación. Ante la violencia, el miedo disfrazado de prudencia, de respeto a los derechos humanos. Y no me parece. Es una mierda lo que hacen esos cabrones. Pero nadie les dice ni madres. Tienen un grupo que todavía los cuida. Y derechos humanos se ponen del lado de ellos. No tienen madre. ¿Cómo decirle a ese señor, ese comerciante, que no tiene razón? ¿Cómo?
Hoy los violentos robaron comercios y agredieron periodistas. Mañana pueden ir sobre domicilios particulares y sobre ciudadanos. ¿Por qué no? Y no es que se esté pidiendo brutalidad, pero suponemos que tampoco el deseo sea tener gobiernos y policías muertos de miedo. No vaya a ser que se repita la escena de la muchacha pateada en el piso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Medio se aplanó la curva de contagios. Ánimo.